Para usted que busca opinión de verdad, a esta hora comienza en Radio Agricultura Punto de Encuentro, el análisis matinal certero e informado, con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Una presentación de GTD Teleductos en servicios corporativos TIC. Somos gente totalmente dispuesta. Hola, muy buenos días. Son las 9:10 de la mañana, las 9:10, y ya se acerca el fin de semana, día 24 de junio. Nos pasamos por el día más corto del año y yo no me di cuenta, sino porque la María de Los Ángeles Fernández, mi panelista los días viene, me estaba comentando las celebraciones del solsticio en Europa, es del solsticio de verano. Cuando entra el verano, claro, de San Juan además. Con las fiestas y todo, y comiendo sardinas en la parrilla. ¿Allá no tienen restricción por las parrillas? No, en Galicia no tenemos viento y todo, no hay problema. María de Los Ángeles Fernández, cientista política y profesora, ¿cómo se dice? Académica de la Universidad de Talca. Sí. Y Pablo Ortúzar, que es el director de investigación del Instituto de Estudios de la Sociedad. Hola, Pablo. Hola. Viene más chascón que nunca, Pablo. Sí, no, el invierno no me ha cortado mucho el pelo. No, estás como para hombre medieval o para Moisés. Ahí andan todos con las chascas ahí, con las barbas crecidas. La pura verdad. Está bien, ¿eh? Sí. ¿Para qué se va a poner gorro de lana? Ya su pelo lo protege. Claro, tú no necesitas enmascararte. Esa es la idea. ¿Y saliste ayer a las marchas a tirar piedra ya? No, ayer fui a ver la ópera al municipal. Auge y caída de la ciudad de Mahagoni, muy buena. ¿Auge y caída de? De la ciudad de Mahagoni, que es de Brecht. Ya, pero yo preferiría que comentáramos. Es un poco, ojalá no sea premonitorio. Como todo lo que está cayendo. Estamos de mala. Francamente estamos de mala. Ahora viene el tema de la salida del Brexit, que inevitablemente nos va a impactar. O sea, lo más claro es que seguramente hoy día el dólar se va a disparar. Para los que tienen dólares y quieran vender, ¿no es cierto? Así y es. Que en el fondo me gustaría que conversáramos un poco de eso, porque yo creo que Cameron, ya renunció, pero es bien torpe lo que hizo, porque si él, como partido conservador, defiende haberse quedado en la Comunidad Económica Europea, no debió haber hecho un referéndum con riesgo de perderlo, y lo perdió. A pesar de que los conservadores se quieren retirar de la Comunidad Económica Europea, y tienen muy buenas razones para retirarse de la Comunidad Económica Europea, porque la verdad es que los costos que ellos tienen que pagar y la burocracia son miles de millones de dólares que pagan anualmente por una burocracia que no tienen claro, más cuotas de inmigrantes que yo creo que a ellos los complican más que a los otros países, porque además Inglaterra tiene estas políticas de inmigración que son bien abiertas a su ex colonia. Claro. Más las dosis que le dan de inmigrantes que vienen hoy día de todos los países de la Asia, del Medio Oriente, se las deben ver bastante verde. Pero el caso es que ya es irreversible, que está seguramente solo el 52% de la votación a favor de salir, y lo que viene ahora es la institucionalización o la desinstitucionalización del Reino Unido de este pacto europeo. El divorcio. Aquí ya pelearon y dijeron nos separamos, y ahora viene institucionalizar el divorcio, que dice que puede demorar 2 años. Obvio, vamos a ser rápido. Mira, María de Los Ángeles Fernández. Sí, Pilar, buen día a todos nuestros auditores y auditoras. Efectivamente, yo creo que la agenda está muy cargada de los temas internacionales, y como partió diciendo Pilar, claro, esto del Brexit es algo que conmociona no solamente al Reino Unido y los contornos europeos, sino al mundo en general, porque además el proyecto europeo, yo creo que era la posibilidad o la expectativa de ir construyendo una nueva manera de organizar el poder más allá de los estados, esta figura supraestatal, que contenía estados, comunitaria. Pero yo creo que también tenemos noticias buenas que seguramente abordaremos después, como el cese del fuego y los acuerdos de paz, ¿verdad? De la FARC en Colombia. Yo creo que para matizar, para que no sea muy dramático. Mira, en el caso del Brexit, es una estocada más a la Unión Europea. O sea, yo creo que la Unión Europea viene hace rato, ¿cómo se dice? Es un dicho que se dice acá en Chile. Dando voto, cayendo por la rodada. En caída libre. En caída libre, porque acuérdense cuando fue la invasión de Irak. Hubo una fractura muy grande ya en la Unión Europea, porque además nunca habían pensado en tener una política de defensa común. Y eso develó que, si bien habían avanzado en algunos aspectos económicos, y sobre todo lo que tú estás diciendo, Pilar,
de movilidad de las personas, el acuerdo Schengen. En la parte de seguridad y defensa nunca habían acordado nada y ahí se fracturó porque recordemos que el Reino Unido tomó una opción de apoyar la iniciativa norteamericana de invadir Irak, y también recuerdo que España se fue por la libre y dijo, nosotros también apoyamos esto, que fue algo que en general rompía una tradición de la política exterior española. Entonces ya no hay una política de seguridad común. Después viene la crisis del euro. Después viene la crisis migratoria. Y esto es una estocada más en esta caída libre que uno se pregunta, bueno, ¿esto hará repensar y remecerá a los líderes, pocos líderes o escasos líderes que van quedando con espíritu comunitario en Europa? Porque después de la salida del Reino Unido te va quedando Alemania. Alemania queda con una figuración indesmentible. Y que es el único que crece, además es la única economía dentro de Europa que crece, y todo lo otro viven en los laureles históricos de que son países milenarios, pero no crecen nada nomás. Pero antes de ponerse, antes de tomar una postura frente a la situación que está ocurriendo, yo creo que es importante pensar los criterios a partir de los cuales uno va a emitir un juicio. Yo creo que evidentemente Europa está tratando de lidiar, y la apuesta de la Unión Europea es tratar de lidiar con la tensión que se genera entre las naciones-estado y la globalización. Así es. Y esa tensión no va a desaparecer porque los países hagan como que la globalización no exista, cierren la frontera y se dediquen a cantar su himno nacional, digamos. Entonces, yo por ese lado, digamos, la gente que está celebrando el retorno de los estados-nación, este es un retorno bastante poco glorioso porque justamente no resuelve el problema de la globalización, la realidad de la globalización. Va a tener que hacer ahora pactos bilaterales, obvio. En lo que antes hacía pactos con todos los países de la Unión Europea. Exactamente. Esto, bueno, y en buena medida lo que se especula respecto a Inglaterra es que la venganza, digamos, de Europa por este golpe por la espalda va a ser ese, digamos, como obligarla a negociar punto por punto. Se podría demorar hasta 7 y 10 años. Estoy leyendo acá algo que manda la académica Paulina Astroza, que ha sido una fuente bien importante de información con relación a este fenómeno. 7 a 10 años, país por país. Claro. O sea, es como partir de cero. Y lo otro es la tensión que esto revive, porque si los ingleses pretenden irse en una digamos, impulso nacionalista, los escoceses no se van a quedar atrás, ya están pidiendo un nuevo plebiscito y esta vez obviamente lo van a ganar, porque obviamente sientan esto como una traición. Además que ellos quieren mantenerse vinculados a Europa, los galeses también, es de ley hoy día que Irlanda del Norte quiere vincularse a Irlanda porque Irlanda es miembro de la Unión Europea, sí. Entonces es un tema muy... ¿Pero por qué lo van a sentir como una traición? Porque en el fondo Escocia votó a favor de ceder soberanía, de renunciar, digamos, mantener, digamos, la renuncia a su soberanía respecto a Inglaterra, en función también de quedarse dentro de la Unión Europea. Claro. Entonces, que los ingleses no sean capaces de hacer lo mismo por Europa, obviamente, en el fondo, si los ingleses se van a poner nacionalistas, los escoceses se van a poner doblemente nacionalistas. Entonces, ahora, yo creo que hay que recordar que ya el Reino Unido tenía una particular relación con la Unión Europea, no era una relación íntima, profunda, no tenía el euro, ellos tenían su libra esterlina, la política, participaba en la política exterior de justicia a la carta, como ellos les daba la gana un poco, y se habían blindado contra rescates financieros. O sea, ellos ya tenían, entonces, esto fue profundizar esa distancia. Esa era la apuesta de Cameron. En el fondo, Cameron sabía que Inglaterra tenía el peso suficiente para poder negociar, ¿cierto?, posiciones privilegiadas dentro de ciertos contextos, y eso es lo que hacía. Y si ganaba ahora el Brexit, permanecer, él ahí, frente a esta tensión, tenía una carta para seguir negociando, ¿verdad? Claro. Ese era el plan de Cameron. Sí. Y bueno, yo quiero destacar que Cameron renunció, digamos. Está bien que se vaya. Así se llama, eso es, yo creo que los políticos chilenos, ojalá que pongan atención, estén en su casa, agarran un lápiz y un papel, y noten que eso es tomar responsabilidad política. Eso es. No declarar la retórica. Cameron apoyó una opción política, se jugó su capital político en ella, y cuando perdió renunció. Entonces, si los políticos chilenos, aquí hay una definición de asumir responsabilidad política, sería bueno que tomaran nota, digamos. Bueno, 52% el Brexit ganó. 48%, ya está 48% de las papeletas, solo eso. Que obtenía 48% de las papeletas por Remain, es por quedarse. Bueno, yo creo que aquí el que se le viene más grande es a la Merkel, porque la Merkel hace todo el peso de liderazgo en Europa. No, pero ojo que no solo la Merkel. Sí. A ver. Lo que el efecto que esto puede tener, dado que hay nacionalismo ascendente, digamos, en toda Europa, es que otros países pidan plebiscito y también se salgan. Digamos, el caso francés, el más delicado. Entonces, esto viene de alguna manera a consolidar
la tendencia nacionalista y xenofóbica también en muchos países europeos. Es muy complicado. Pero es que sería de loco permitir en este minuto y que con este ánimo más referéndum o en Cataluña o en Escocia, sería de loco porque seguramente se van a perder porque empieza un movimiento como de diáspora, o sea, todos van a tratar de... Una balcanización, una fragmentación. Sí. Fíjate que yo creo, en lo inmediato uno tiende a pensar eso, pero yo creo que va a ser más matizado, porque a la medida que se vean los efectos económicos que esto tiene en la Unión Europea, hay un cierto sector electorado que va a decir, oye, mira, ¿sabes qué más? Veamos esto con más distancia. Yo incluso pensaba que las elecciones españolas son el domingo, esto incluso puede rebotar favorablemente a Rajoy, a saber, o sea, él no tiene la mayoría hasta este minuto, los cálculos dicen que no tienen la mayoría para conformar gobierno, pero en una de esas no se sabe. Ahora, yo había leído que puede que el Reino Unido reciba alguna penalización por parte de la Unión Europea para evitar efecto contagio de referéndum. No sé muy bien de qué se trata eso, habría que explorarlo. Porque eso es lo otro, obvio. Claro, tú cierras la tapa a esta posibilidad, porque están los Beppe Grillo en Italia, la Marine Le Pen en Holanda. Grecia mismo, digamos. Sí. Grecia, ya... Unidos Podemos son bastante euroescépticos, sí. O sea, este fenómeno está en todas partes. Bueno, y lo triste de esto es que la Unión Europea, en el fondo, como sufre este golpe fuerte, la Unión Europea uno puede decir, bueno, es un proyecto muy mal llevado adelante, pero el diagnóstico, la idea de convertir, nunca quisieron dar un paso decidido ni hacia el federalismo, ni hacia formas de integración más inteligentes, como mostraron muchos los problemas que están enfrentando, pero la verdad es que tratar de hacerse cargo del hecho de la globalización y de cómo Europa, digamos, entraba a este nuevo mundo, era una apuesta razonable, ese es el punto. Entonces, hoy día no hay una alternativa a la Unión Europea y ningún líder está diciendo, bueno, por dónde vamos a ir, porque por eso digo, si la apuesta es puros nacionalismos balcanizados, Europa va a terminar peor que lo que está ahora. Sí, y no hay como expectativa de que esto vaya a cambiar así como en el corto plazo, porque hay elecciones pronto en distintos países, Alemania, Francia, Holanda, que tienen sus, digamos, extremas derechas ahí muy cerca de la oreja soplándole, y claro, la idea no es profundizar la Unión Europea siguiendo en esa lógica más federal. Yo creo que viene el tiempo... la Unión Europea, porque finalmente 28 es más que uno. Sí, pero yo tengo la impresión, hay que ver qué pasa, pero quizá a lo mejor permanezca, los que están viendo estos temas, los expertos en los estudios europeos dicen que pueden permanecer a dos velocidades, un grupo más pequeño que toma una opción más federal y otros que estén más en la periferia y siempre criticando. Vamos a ver, que seguramente ahí pueden estar los países de Europa del Este, no sé. Y ojo que esto es un respaldo también para Trump. Ay, bueno, eso es lo de terror. Sí. A ver qué... Trump estaba inaugurando un hotel, además, en este minuto, mezclando un discurso político con el discurso de sus inversiones. Es una cosa... Él va a tratar de cosechar con su nacionalismo. Sí, porque si va a ver de la propuesta de Trump es una especie de World Six. O sea, pero lo ha felicitado este proceso y el resultado. Y yo mira lo que supuso el atentado, ¿verdad? Que estábamos conversando en días pasados de la diputada laborista, que prácticamente una inmolación, ¿no? De Joe Cox. A lo mejor hubiera sido incluso más el resultado a favor del Brexit. Y se repitió el caso sueco, digamos. En Suecia, cuando asesinan que era una ministra. Era una ministra. Y justamente antes del plebiscito por aceptar el euro, no, ella estaba a favor de quedarse de usar el euro, y finalmente perdió también la opción por el euro. David Orellana nos escribe que el experimento colectivista europeo tropieza no solo en la teoría, sino que ahora en la práctica. Quienes celebran la colectivización globalista como un fenómeno natural, gradual e inofensivo porque ignoran y olvidan deliberadamente las atrocidades cometidas por los estados nacionalistas solo en el siglo XX. La pregunta entonces es, ¿cuánto peor que un estado-nación sería un estado global? Saludos, David Orellana Fuch. Yo creo que sería peor, un estado global. Que es lo que pide Benedicto XVI en la Caritas in Veritate. ¿De dónde te arrancas tú? ¿De dónde te arrancas cuando te persiguen en ese estado global? Pues es un estado, esto es un federalismo, ¿no? Y obviamente no jamás va a haber un estado global total. No puede haber. La paranoia contra los estados globales de gente que tiene la plata en las Islas Caimán a mí me tiene bastante... pero eso es para el otro lado. ¿Esos quieren un estado global? No, nada que ver. Están mintiendo, porque te dicen que como hay un estado global tú podés tener las platas en las Islas Caimán. Lo más cómodo para la gente poderosa es que haya globalización económica y no haya globalización política.
Eso es lo más cómodo. Porque yo puedo tener las plata en Islas Caimán y venir a jugar acá a Chile. Pero una globalización política es una locura. Es una especie de poder político total a la ONU, por ejemplo. Y Dios nos libre de ser gobernados por una especie de ONU. Obviamente que tenga una burocracia mundial, que tenga todos los poderes y nos imponga sus políticas, por ejemplo. El hecho, la globalización es un hecho económico. Y en buena medida también hoy día es un hecho político. El punto es cómo se organiza políticamente las naciones para entrar y para a este mundo global, digamos. Pero negarla, decir, no, sabe que es súper peligroso. Me repliego en las fronteras. Efectivamente, yo creo que la Unión Europea era el intento más sincero de enfrentar este problema de la globalización, este fenómeno, que no es un problema, tiene muchas ventajas, tiene cosas negativas, tiene cosas positivas. Yo creo que era el intento más sincero, pero bueno, los líderes que han venido después no han estado a la altura, porque además estaba escuchando hoy día en la radio quiénes fueron los impulsores de la Unión Europea y, por ejemplo, personajes tan lúcidos como Giscard d'Estaing, Dahrendorf también, o sea, la verdad que Europa, yo recomiendo que vean una película, lo dije ayer en Twitter, Hijos del Hombre, de David Owen. Porque es una utopía fatalista donde plantea qué pasa en Europa con una crisis migratoria, en el caso concreto del Reino Unido, que llega una avalancha de inmigrantes y cómo tratan a estos inmigrantes y bueno, la circunstancia especial de la última mujer que queda en el planeta con capacidad de reproducción, de dar a luz. Era una cosa medio ficción, pero se anticipó un poco a los hechos. No. Hijos del Hombre, está en español, está accesible. O sea, es que todo esto siempre es un problema de defensa, de inseguridad, ¿no? Porque de miedo. De miedo. Miedo al futuro, miedo a la inmigración, miedo a que nosotros podemos hacer algo juntos. Pues si las naciones, uno de los mecanismos centrales, y eso lo sabemos porque nosotros condenamos sistemáticamente siempre la política exterior de Perú y de Bolivia respecto a Chile, que es a través del miedo, a través de la mentira muchas veces. Y ahora, digamos, en fondo, ponerse a defender estos nacionalismos digamos delirantes, porque no nos gusta la Unión Europea, porque los euroburócratas yo lo encuentro una basura, estoy totalmente de acuerdo, la mayoría de ellos son de una mediocridad y muy caros, supina, Pablo. Y carísimos para todos, estamos de acuerdo, pero el punto es que no va a desaparecer la globalización porque le cerremos la puerta, digamos, al hecho de que hoy día el mundo, digamos, opera, digamos, a partir de fenómenos que son globales. De estos problemas como la contaminación global, etcétera, etcétera, no pueden ser enfrentados por naciones. No. Las crisis migratorias los espacios multilaterales son muy importantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Digamos, a mí esta tendencia como recuperamos la soberanía. ¿Quiénes hablan hoy día en Chile de soberanía? La Camila Vallejo, Telier, digamos, que les gusta, hay que recuperar la soberanía, el Estado tiene que crecer. Esos son los totalitarismos. O sea, totalitarismos mundiales. La soberanía con el Estado, que no tiene nada que ver por lo demás. Sí, bueno, obviamente. Pero insisto, el nacionalismo obviamente es estatista. Ahora, estos libros que salen diciendo que hay que tenerle miedo al populismo. Trump es un populista. La tendencia que de los países europeos que pretenden, digamos, aislarse y salvarse solos también es populista. Entonces, yo veo con muy mal ojo lo que está pasando en ese sentido. Yo creo que cerrar los ojos ante el problema de la globalización no resuelve el problema Pero aquí la apuesta es si le va a ir mejor a Reino Unido separado de la Unión Europea o no. Claro, porque si le va mejor es un incentivo para que en realidad tú digas sí, se despercudió, se sacó falta mucho para que se vean los resultados. No, aparte que si le vaya mejor, la pregunta de corto plazo, largo plazo también tiene mucho que ver. O sea, si los efectos de estos es efectivamente un efecto dominó de países que esto le tira más fuego a los nacionalismos crecientes en Europa y en Estados Unidos. Digamos, esto es... Trump por algo estaba celebrando hoy día. Oye, pero ya internamente en el Reino Unido te queda una sociedad básicamente fracturada en dos, porque bueno, es cierto que ganó el Brexit, pero bueno, 48-52 casi es mitimota. Y por otro lado, empiezan las tensiones con Gales, con Escocia, que dicen, nosotros no queremos ir del Reino Unido. Tú ves el mapa de quienes votaron a favor y en contra, y básicamente el norte, todo fue a favor de la Unión Europea, claro, centro, sur, que está en rojo a favor del Brexit. Hay un punto chiquitito del lado este, pequeñito, que votó ahí como metido en medio de la nada, que votó a favor del Brexit, y después Irlanda del Norte. Sí. O sea, las tensiones que tiene que enfrentar la persona que reemplace a Cameron, te las encargo. O sea, lo mismo que se someten hoy día a Inglaterra, son como Reino Unido, ¿no es cierto? Las minorías son los que querían permanecer en la Comunidad Económica Europea. Sí. Y entonces, sin haber comunidad... No, el nacionalismo inglés, Inglaterra lo puede pagar muy caro, obviamente.
Si tiene socio de un país, una Gran Bretaña, digamos, va a tener una tensión brutal. Obvio que Cameron tenía que... Y además piensa tú, incluso Donald Trump, que puede sacar cuentas alegres porque él ya se cree presidente, pero para Estados Unidos esto es sumamente inconveniente, también. Porque Estados Unidos hablaba en la Unión Europea a través de Reino Unido. Socio, sí. Era su principal socio y de alguna manera era su comodín allí, y pierde ahí y esto tiene implicancias militares, de bases de Estados Unidos. Hay un tema bien complejo, Pero Cameron no solamente es económico. Estaría siendo reemplazado por otro conservador. Probablemente. O sea, no se va a ir el eje al laborismo. No, porque los conservadores, en el fondo, el laborismo está en nada, digamos, en Inglaterra. El conservadurismo hoy día presentó, de hecho, es tan hegemónico que tenía las dos posiciones. En un caso representado por Boris Johnson y por Cameron, digamos. Sí. El resto estaba todo no tenía idea ni qué hacer. Corbyn no ha sido un gran líder, en ningún sentido. Está apoyando el quedarse. Sí. Pero siempre llega tarde, digamos, a las posturas, no muy bien, no muy claro. Entonces, en el fondo, el Partido Conservador se ha vuelto los últimos 20 años, digamos, o 10, 15 años hegemónico dentro de la política inglesa. Hay que ver qué pasa con este partido UKIP. No, justamente la existencia de Johnson bloquea, digamos, al UKIP. Claro, y aparte este Nigel Farage, que es delirante, digamos, el equivalente de no sé, Le Pen, la postura, en el fondo, que ellos quedaron bloqueados y pensaban que no iba a ganar. Esa era su apuesta, digamos, que no iba a ganar salir. Entonces también quedaron como offside. Y el gran ganador aquí es Boris Johnson, digamos, que el exalcalde de Londres, que apostó por la salida, es del Partido Conservador también. Exactamente, que sería el reemplazante Cameron, Boris Johnson, posiblemente. O sea, ese partido se hizo su propio harakiri. Porque finalmente se va a tener que hacer cargo ahora del desastre después de la fiesta. Todos están tuertos, sí. Ya, nos vamos a una pausa. Con María Los Ángeles Fernández y Pablo Ortúzar. Volvemos con María Los Ángeles y con Pablo Ortúzar. Sigamos con algunos temas. Y en la nueva marcha de los estudiantes parece que no pasó la prueba de ser completamente pacífica, porque una vez más los encapuchados se la tomaron. Esta vez, curiosamente, se vieron carabineros sacándole la capucha. Hoy día sale una foto en el Mercurio a algún encapuchado. Pero seguimos en la misma. Hubo cuestiones curiosas, como que en el Mercado Central ellos se tuvieron que encerrar, ¿no es cierto?, detrás de las rejas del Mercado Central, y les empezaron a tirar agua a los estudiantes. Los estudiantes los empezaron a agredir con piedra. Ahora yo pregunto, ¿quién le responde a toda la gente en el mercado de abasto, en el Mercado Central, que tienen que dejar de trabajar y tienen que cerrar sus negocios para que los estudiantes marchen ahí? Porque a la autoridad se le ocurrió que hoy día van a marchar por acá, y ¿quién se hace cargo de que tú dejas de trabajar? Tuviste que los vecinos del Parque Forestal tuvieron toda una movilización para que no destruyeran el parque. En Santiago 98 detenidos, en Valparaíso hubo disturbios importantes, en Concepción aprovecharon de saquear un OK Market vestidos hasta de escolares, andaban vestidos de escolares y sacaron el OK Market. Entonces uno dice, ¿hasta cuándo el gobierno está atrapado en su discurso de que no puede no autorizar las marchas cuando la ciudadanía está hasta más arriba de la cabeza con las marchas, con las tomas, con los saqueos, con los encapuchados, con la violencia, como lo dicen todas las encuestas? O sea, este gobierno quedó preso en su propio discurso. Sí, pues, o sea, no en su propio discurso, en su propia abyección. Si en el fondo el origen de este gobierno es un grupo de políticos parlamentarios que se arrodillan frente al movimiento estudiantil y asumen sus eslóganes como programa, digamos. Entonces, evidentemente ahora no tienen autoridad política para enfrentarse con los restos, lo que sea esto, digamos, del movimiento estudiantil. Entonces, en el fondo, estos son políticos... ¿No están dispuestos a pagar el costo o no tienen autoridad moral para enfrentarlo? Ninguno de las dos, son un grupo de cobardes. Pues primero se arrodillaron frente a los estudiantes y ahora también les da susto, digamos, salirse de ese problema. Entonces no tienen altura política. Yo creo que es más matizado dentro de la nueva mayoría. Yo creo que hay sectores que se dan cuenta del problema. Lo que pasa es que tú tienes dentro de la nueva mayoría sectores que siguen justificando esto. Lo sabemos, o sea... Siguen justificando la marcha. Sí, bueno, ahí están los sectores, yo creo, más vinculados al Partido Comunista. Yo creo que estaba tratando de buscar ahí algo en Internet que yo leí. Alguien me dijo el otro día que en Alemania, cuando tú vas a solicitar permiso para una marcha, estaba buscando el dato exacto. Tú tienes que dejar como un depósito, tienes que abonar antes. Por los destrozos. Claro, porque esta cuestión, ¿quién lo paga? ¿El intendente? Yo ya estaba leyendo los comentarios de los locatarios, porque ahora como
ustedes vieron la marcha por donde está el Mercado Central. Bueno, ese día el Mercado Central no pudo funcionar. Claro, pero nadie les paga la cuenta. No, el intendente solo da permiso para que hagan democracia a costa del trabajo de todas las personas que venden y que tienen negocios, que tienen restaurantes. Ahora, yo no entiendo mucho la lógica de la dirigencia estudiantil actual, porque acaba de salir una encuesta por la Pública Academ que dice que más del 70% de la población está hasta más arriba de la coronilla de las tomas y todo esto, de los efectos que esto genera. Entonces, esto es un desafío para ellos, porque yo creo que efectivamente todos concordamos que la educación en el Chile actual tiene una centralidad inusitada, y esto se viene arrastrando desde el año 2006. Llevamos 10 años en esto. En otras sociedades, bueno, siempre se colocan todas las esperanzas fundantes de la solución de todos los problemas de la educación, lo cual yo creo que es una falacia, pero bueno, cualquier cosa falta educación, frente a cualquier cosa falta educación. Pero bueno, Chile tiene una particular centralidad. Entonces los estudiantes se ven desafiados a que ese interés que yo creo que todo el mundo tiene en mejorar la educación, revertirlo con manifestaciones y con procedimientos de otro tipo. Y no logran. Ayer escuchaba una dirigente estudiantil que decía, sí, vamos a buscar fórmulas alternativas, vamos a hacer esto, cosas más lúdicas, pero no vamos a bajar las marchas ni las tomas. Entonces, ¿qué? Seguimos lo mismo, pero el gobierno no se atreve a no autorizar las marchas, ¿no es cierto? Seguimos con el tema de los encapuchados tal cual, claro. Y tampoco se atreve a enfrentarlos en los argumentos al movimiento estudiantil. También se ha ido volviendo, en fondo, se ha ido revelando cada vez más mezquino, en el fondo, frente a otras necesidades. Queremos plata nosotros. Frente a una serie de otros problemas, seguir exigiendo que la universidad sea gratis es de una mezquindad infinita, y eso de a poco obviamente les va haciendo daño. Pero ¿por qué nadie dice eso, por ejemplo, que acabar con el CAE no es posible? Porque además... Y no es justo tampoco. Que no es justo. ¿Por qué se quejan si tienen un crédito con un 2% de interés? ¿Dónde consigues un crédito más barato? ¿Por qué se quejan si resulta que tienen que devolverlo solo si tienen pega? Y hasta un máximo de un 10% de los ingresos. Bueno, entonces, yo creo que la ministra de Educación, Pilar, lo ha dicho, no de la manera tan franca como tú lo estás planteando, pero ella dice, bueno, en el inmediato plazo vamos a transitar la gratuidad universal para los sectores que califiquen estos quintiles X, va a tener que coexistir con otras fórmulas mixtas que traemos del pasado. Y de ahí vamos a ver cómo se paga después. Claro, estamos en un digamos, un fenómeno más híbrido. Entonces, claro, los cabros que dicen, queremos la promesa de reforma estructural, porque si vamos a seguir con becas, si vamos a seguir con crédito, todo eso, no se ha desmercantilizado la educación. Ahora, la forma de protestar es totalmente mercantil, en el sentido de que tiene mucho del sujeto consumidor, esta forma de exigir, digamos. Demandar como si tuvieran un derecho... No el derecho, pero... Repudian los códigos mercantiles, pero... Claro, o sea, actúan como consumidores. Páseme esta cuestión ahora o yo dejo la cagada. Esa es como la postura, digamos. Y eso obviamente es infantil, y la política no puede ceder ante ese tipo de actitudes, digamos. Es que el gobierno está casado, lo que yo veo, porque en el fondo tú dices, María Los Ángeles, que la ministra sí les ha dicho que es posible, sí, yo he leído, pero al mismo tiempo les dice, nosotros queremos avanzar en gratuidad, vamos a avanzar en gratuidad, este es un proceso que es irreversible y es un derecho. Entonces ellos dicen, ya, pues, si para allá vamos, bueno, desháganme a mí de las mochilas. Mira, ¿sabes qué? Perdón, sí, por favor. Que la otra vez un ex asesor del Lago me dijo, me confesó que era de lo ¿cómo se llama? Lo autoflagelante. Que en el fondo ellos, o varios de ellos, sentían una gran tranquilidad o una gran alegría por poder reivindicar derechos sociales universales al costo que fuera, digamos. Porque yo le decía, aunque no se puedan financiar. El tema de la pobreza, porque en el fondo el tema de la pobreza, la marginalidad, la exclusión ha pasado a un cuarto plano, digamos, porque versus este tema de la educación. Y me decía, sí, es que siempre tuvimos que tener que hacernos cargo de los pobres, y ahora en el fondo él sentía una especie de alivio porque podían finalmente dedicarse a exigir derechos universales al costo que fuera, aunque uno para los que fuera dejar tirado a los más pobres. Entonces, ¿en qué quedó aquello que la presidenta Bachelet reivindicó mucho durante su primer mandato, no solamente ella directamente en su discurso, sino a través del ministro de Hacienda de la época, que la responsabilidad fiscal era una política progresista? Que el progresismo había incorporado también se hacía cargo de eso. Y además, ¿sabes lo más preocupante de todo esto? ¿Cómo ha quedado la discusión? Estamos hablando de desmanes, de tomas, de marchas, la discusión más economicista. Tú ves a un grupo de rectores que marcha a La Moneda, que no son del CRUNCH, que son del G9, que son estas universidades que no son estatales, pero que han desarrollado una vocación pública por años, presentando una carta. Yo ayer miraba y decía, Dios mío, pero los rectores, ¿qué era un rector en el pasado, en cualquier país?
un rector de una universidad, pensemos en los rectores que tuvo la Chile, eran personas que llegaban a esos cargos porque tenían no solamente una reputación intachable, sino además un pedigrí académico también muy reconocido, y también personas con una estatura moral importante. Y eran los rectores de las universidades intervienen en el debate público con fuerza. Pero aquí no. Imagínate el dilema del Brexit. Chile es el segundo país después de la Unión Europea como un todo que tiene más acuerdos comerciales con el mundo. Claro. Por ejemplo, la pregunta es ¿cómo eso nos afecta? Nadie, no está puesto en el debate. Los rectores deberían de estar todos, no solamente un rector que sale los domingos en el Mercurio, sino que tenemos 59 universidades más. Y yo no veo el resto de los rectores hablando de los dilemas que nos afectan como sociedad a nivel nacional y a nivel global, más allá del rector mercurial, por decirlo de alguna manera. Porque Carlos Peña, bueno, sí que al final... Que le preocupan los problemas del país y del mundo. Él está viviendo también sus propias vicisitudes con sus estudiantes, pero yo digo, me gustaría que los rectores no estuvieran tan secuestrados en esta discusión economicista en la cual... Hoy día están peleando por la sobrevivencia de sus universidades, claro, porque van a ser discriminados de las estatales, porque como si las estatales fueran un fin en sí mismo. Están, secuestrados en ese tipo de debate, y el debate se pudo haber hecho de otra manera. Que para allá lo llevó el gobierno, si al final el gobierno fue rayado de cancha. Era la inmobiliaria, como dijo, claro. Es un tema de infraestructura, es un tema de recursos al final. Si el Estado decide pasar todos los recursos de nuestros impuestos a algún tipo de universidades que son las estatales, significa el fin de las universidades privadas de todo tipo. Nosotros quedamos atrapados. Este dato, hay un dato importante durante las movilizaciones del 2011, cuando muchos lo comparaban con el proceso en los años 60. Sin embargo, cuando uno miraba la proporción de jóvenes que existía en el mundo y en Chile también, el año 60, el año 70, en relación a la que es hoy día, uno veía que el fenómeno no se podía comportar igual, porque los jóvenes eran muchísimos más que los adultos durante estos periodos de mayor compulsión. Chile hoy día es un país muy envejecido, los jóvenes no son mayoría, y por lo tanto uno podía prever que este tipo de movimiento, digamos, no iba a aprender al nivel que tuvo, digamos, en los años 60, ni iban a terminar sentados en los ministerios. De hecho, al momento de votar terminaron con, ¿cuánto? 3, 4 parlamentarios, eso era todo, digamos, era toda la fuerza del movimiento estudiantil una vez convertida en voto. Y sin embargo, los adultos no se hicieron responsables, digamos, el mundo adulto de darle orientación, darle cauce a esto, sino que se arrodillaron frente a los cabros chicos. Entonces, terminamos en un escenario en que ninguno de los dos tiene capacidad de gobernar, por último, ni de hacer la revolución ni de nada, digamos, en una especie de empate muy incómodo, y el país en ese empate se está hundiendo. Entonces, no sé cómo podríamos salir de ahí. Sergio nos dice que para hacer marcha lo que debieran hacer, por ejemplo, si la Confech convoca, tiene que dejar un cheque en garantía por los mismos daños de la marcha anterior. ¿Quién es la Confech? La Confech, pues, o sea, tendrán que conseguirse plata y dejar un cheque en garantía que de manera que si hay desmane alguien pueda responder. Porque lo más fácil es así, nadie responde. Pero hay gente que paga. Ese es el tema. Hay gente que paga. Y si no paga esa gente, pagamos todo con los impuestos. Podría ser la además, corriente de Ennio Vivaldi, pues. Claro, hay otro gallo cantaría si pagara Ennio Vivaldi, porque Ennio Vivaldi solo tiene voz para hablar de que todas las platas tienen que ser para las universidades estatales. Yo solo lo oigo hablar de eso, los privilegios son todos para nosotros, los derechos y bla, bla, bla. Bueno, y David de Estados Unidos nos escribe que lo que hace el gobierno es hacer vista gorda y porque le conviene. Con eso reivindican su modelo socialista. Pero esto, o sea, a los socialistas tampoco les gusta el desorden. Esta cuestión es un caos nomás, la ingobernabilidad no es pro-socialista. Pero sí, lo que tú ves es una presidenta que se sigue siendo completamente ausente, y el partido, hablemos del tema de las FARC. Pero no es que la presidenta especialmente se esconda de este tema. La presidenta jamás ha asumido directamente ningún tema durante ninguno de sus dos gobiernos. Entonces, no es como que ahora Bachelet se hizo la lesa con un tema. No es que se desentienda del tema de orden público, se desentiende de todos. Más o menos, sí. Pues. Ya, Pablo Ortúzar, vamos a una pausa. Nos queda poco rato, así que me gustaría que tratáramos el tema de lo que está pasando hoy día por Colombia, porque fue en Cuba en realidad la firma. 52 años de guerra, 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, millones de personas desplazadas, políticos secuestrados, dos candidatos a la presidencia secuestrados. Una cuestión que empezó como una revolución comunista que terminó con las FARC convertidos en narcotraficantes. Hoy se supone que todas las estructuras guerrilleras de las FARC se van a reunir en 22 puntos, que son como zonas especiales para ellos, donde llevarán sus armas, pero no las van a dejar. No las van a soltar hasta que se firme este cese de final, este acuerdo de paz.
Ayer asistieron Castro, Maduro, Bachelet como testigo y el canciller de Noruega y el secretario general de la ONU a esta ceremonia de cese bilateral de fuego. Como acompañante. Chile estaba como acompañante junto con... Eran como testigos, ¿no? Eran testigos de este proceso que a través de Luis Mayra. Empezó Chile como en el periodo de Piñera por sus vínculos con el gobierno colombiano. Álvaro Uribe. El tema es, ¿ustedes están seguros que esto va a resultar? Porque yo no estoy tan segura. Porque las FARC ya están como entronizados y son como parte de Colombia. Porque son las FARC. De la identidad nacional, sí, qué terrible. Los son 52 años de conflicto armado, pero pienso yo, Pilar, más allá, sí, se firmó, pero ahora viene un itinerario, efectivamente, y el itinerario hay que cuidarlo tanto, y los plazos y los compromisos como toda la etapa previa, pero creo que es una gran noticia para nuestro continente. Estaba viendo yo, América Latina es el continente más violento del planeta, es el más violento del planeta. Fíjate que hay un estudio que estima que la violencia nos cuesta como región 3% del Producto Interno Bruto regional, que es la cifra similar a la que se invierte en infraestructura durante un año en toda América Latina. Brutal. Y este era un país que se llevaba, no es uno de los más violentos, juntos también con Brasil. Entonces son datos, yo creo que desde cada esquina y desde cada país tenemos que poner el hombro para que esto resulte. ¿Y será posible la reconciliación? Hay mucho odio en Colombia. Sí, bueno, ¿Tú te captas el daño? Obviamente. Millones de personas desplazadas que las guerrillas los sacaron a punta de ametralladora de sus lugares. El caso salvadoreño y el guatemalteco, que son guerras civiles de 30 o 20 años, digamos, sí. y que terminaron también en procesos de paz, y que lamentablemente, por lo menos en el caso salvadoreño, esto derivó después en un aumento de las tasas de crimen y de violencia brutales, principalmente porque en el fondo mucha de la gente es movilizada, de la gente de la guerrilla, y también de los paramilitares y de todos estos otros grupos. Claro, porque te crían el anverso, que son los paramilitares que hoy día existen en Colombia para enfrentar a la guerrilla. Igual, que con medios igualmente brutales. Digamos. Igual. Entonces, el punto ahí es que estas son personas generalmente muy marginales, cuyo único capital es la violencia. O sea, gente que su gran capital su forma de vida. Saber hacer guerra. Perdona que te interrumpa, Pablo, pero yo creo que hay una vocación en algunos de esos grupos que tratan de sentarse a la vida civil a través de la lógica electoral. Sí, pero uno tiene que hacer una apuesta ahí. Obviamente, pero mi punto es que pasa en con la estos práctica, 10.000 guerrilleros armados, con guerrilleros desmovilizados, claro, que tienen que incorporarse a la vida civil sin ningún capital, ninguna educación ni nada, digamos, más allá de saber matar, digamos. Hay que hacer programas ahí de reconversión, pero piensa tú lo que pasó en Chile, María Los Ángeles, con los del Frente. Cualquier cantidad de gente del Frente, en vez de incorporarse a la vía civil, en democracia, empezó a saltar bancos. Bueno, cualquier cantidad, Pilar, no, lo del Frente acá es insignificante. No, sí, son números. Pero es que nosotros también nos movemos con números marginales, pero aquí son 10.000 guerrilleros, entonces la posibilidad, aquí no eran 10.000 frentistas. Yo encuentro que lo de allá es una cosa muy estructural, muy profunda, son 52 años. Yo creo que está eso, ¿qué pasa con gente que no sabe hacer otra cosa más que matar, en el fondo, que la violencia? Y vivir de narcotráfico. También, claro, que ese es el otro problema. Pero el tema es que aquí, dentro del itinerario, la extracción de armas, dice, luego de 180 días de firma de la paz, la ONU debe haber extraído todo el armamento de la guerrilla con el que construirá 3 monumentos. 180 días después, se supone que ahí quedarían sin armas. Yo lo que creo que aquí hay un tema también más complicado que tú de alguna manera lo insinuaste al inicio. La cantidad de desaparecidos, la cantidad de muertos, la cantidad de desplazados, que yo digo, bueno, ¿qué pasa? Justicia en esos casos. Yo creo que para llegar a un acuerdo de esta naturaleza se necesitan ciertos niveles, si tú quieres, de impunidad, sí. No, un poco lo que fue nuestra ley, ¿cómo se llamaba la ley de amnistía de alguna manera? Pero es que aquí se abrió, y si allá se abre te queda la escoba, porque resulta que este conflicto atraviesa toda Colombia. Sí, pero esta paz, la paz que pueden conquistar estas personas no es paz para esta generación, digamos, es paz para las generaciones siguientes. Sí, yo creo que por eso es un gesto, son un poco brutales, porque al final es decir, sabemos que no va a haber justicia. Sabemos que no, en buena medida no va a haber justicia, pero también que mediante esa injusticia podemos legar de alguna manera un país pacífico a las generaciones del futuro, digamos, en vez de una guerra. Y la pregunta es si es posible. Porque cuando siempre viene el afán como de hacer justicia por tus propios medios. De partida aquí lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Tiene el problema de los paramilitares,
que es casi tan grave como el problema que tienes con las FARC. Guerrilleros, claro, tú tienes de ambos lados. Lógico, y las FARC lo que hacen es ocupar territorios. Hoy día se supone que esos territorios se van a abrir. Lo que tendría que hacer el gobierno, lo primero que tiene que hacer esos territorios es como incorporarlos al Estado. Lo que requiere Colombia hoy día, lo cual no le va a caer muy bien, digamos, al mundo como estos liberales antiestatistas medio rayados, es justamente consolidar un Estado nacional más poderoso en el sentido de poder ejercer la soberanía en amplias zonas no había estado país, en muchas zonas y asegurar ciertos bienes y ciertas prestaciones básicos también a la ciudadanía, en el sentido de justamente uno no puede llegar y desmovilizar un montón de personas, digamos, dedicadas a la guerra y simplemente arrojarla, digamos, a que se la arregle como pueda, porque esas son personas que van a pasar al narcotráfico o, digamos, al crimen organizado, entonces, o el crimen desorganizado. Podríamos ahora hacer los mismos secuestros, pero con lucro personal. Obviamente. Ya no es para la guerrilla. Sí, y eso es lo que pasó en El Salvador. Sí, en buena medida ese es el origen de las maras. Sí. Entonces, por eso digo, hay que mirar El Salvador, hay que mirar Guatemala. Hoy día son zonas de El Salvador es el país más violento de América, ¿no? Sí. Sí. Honduras. Claro. Honduras. Pero El Salvador está por ahí. Ya, y uno tendría que decir qué porcentaje es la herencia de la desmovilización que te podría pasar acá. O sea, Santo, bueno, sabrá con la chichita que se está curando, ¿no? Ahora, justamente porque lo que tenemos... siempre se ha opuesto a este... A pesar de que él fue el que abrió, él abrió, fue el primero que dio. Pero fue duro. Fue duro. Fue el más duro que ha habido contra la FARC de todos los gobiernos colombianos en estos 52 años. El Salvador justamente son ejemplos de estados nacionales semifallidos, digamos, son cosas que son como una playa con un par de personas, no existe el Estado salvadoreño en forma como uno esperaría para poder, digamos, haber llevado adelante ese proceso, y hoy día es un país que está sumido, digamos, en la violencia. Sí, pero yo creo que Colombia tiene otras condiciones, obviamente, desde el punto de vista de sus capacidades estatales. Yo no lo he visto porque se ha puesto mucho el foco en los efectos más que tienen que ver con la seguridad, el desarme, el manejo de las armas, pero como bien señalan ustedes, particularmente Pilar, ¿qué se hace con toda esta gente? Poco menos que hay que destinar el símil de un plan Marshall, claro, para levantar todo este sector, un poco, mira, cambiando lo cambiable. Pienso un poco cuando fue la reunificación de Alemania, bueno, ¿qué hizo Alemania Occidental para atraer e incorporar a la República Democrática Alemana? La diferencia es que ahí no peleaban unos contra otros, y aquí pelean unos contra otros. No, pero me refiero que el Estado que se hace cargo de esto, o bien lo hace con recursos propios, porque va a haber que invertir muchísimo, no solamente todo este proceso de desmovilización, sino de capacitación, de formación, etcétera, y la cooperación internacional, que yo creo que aquí también tiene una posibilidad de ya Noruega, el rol que cumplió es muy importante, la cooperación internacional. Bueno, en estos días, en estos 180 días, ellos no van a soltar las armas, las van a bajar. Vamos a ver si hay más muertos y más secuestros. Si Colombia lograra la paz, lo que legaría la paz y la digamos, la creación de un Estado en forma, lo que legaría a la siguiente generación es un país riquísimo. Sería increíble. Y en paz, porque Colombia es un país con un potencial infinito. Digamos. Sí, se ha calculado, el mismo dato que yo di del PIB para América Latina, el dato se ha calculado para Colombia y sería un país que se le dispararía el Producto Interno Bruto. Bueno, y hoy día está en muy buenas condiciones económicas Colombia, gracias a Dios. Sí. O sea, tiene espaldas para enfrentar un gran plan Marshall, lo que decía. Sí, yo hago un símil, hay que hacer esto, no son proyectitos pilotos, ¿no? Aquí hay que pensarlo seriamente, como tú dices, de la perspectiva de las próximas generaciones. Y tiene una élite además como también bien conformada, o sea, no es un país que no tenga con qué enfrentar como un proceso de, digamos, de consolidación, tiene institucionalidad y también de proceso de paz, digamos. Sería bien interesante. Pablo Ortúzar y María Los Ángeles Fernández, muchas gracias. Nos tenemos que ir. Muchas gracias por todos los WhatsApp. Todos están siendo considerados, y los tweets. Que tengan un buen fin de semana, que descansen y que el lunes lo aprovechen. Hay partido, pásenlo bien, y hay elecciones en España, así que Game of Thrones también el domingo, la misma hora. Así que como el lunes es feriado, no nos vemos el lunes, así que disfruten sin punto de encuentro. Pásenlo bien. Pásenlo bien, ya. Muy buenos días.